Ahora, les hablaba de los sistemas de representación, ¿sí? Y dentro de los sistemas de representación, por ejemplo, tenemos que en nuestra América indígena, antes del genocidio, había, se trabajaba con la cruz cuadrada, ¿no? Pues, ¿cuál es la cruz cuadrada? Digamos, la cruz cuadrada es una que tiene cuatro cuadraditos, ¿no? Que digo, perdón, en este caso cinco. Así, la chacana también le dicen. Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Les hablo de esto porque, primero que nada, o sea, tuvo que haber un tiempo donde se preguntaron, chuta, ¿y ahora qué es un número? ¿Cuáles son los números que hay? ¿Ya? Y lo primero que a uno se le ocurre, ¿no es cierto?, es pensar que, bueno, los números hacemos como que contamos con los dedos de las manos, ¿no es cierto? Entonces estaría el número uno, el 2, el 3, el 4, así. Entonces, los números con los que contamos con los dedos de las manos, ¿sí? Son los números naturales. Sí, entonces pilas, los números con los que contamos, cuando contamos con los dedos de las manos, estamos contando números naturales, ¿sí? Y la característica de los números naturales, ahora voy a escribirlos acá, uno, 2, 3, 4, 5, y así hasta el infinito. A veces le incluyen el cero, otras veces no, pero el punto es que los naturales no tienen los números negativos. Los que tienen el menos 3, menos 2, menos uno, cero, todos estos se llaman enteros. Los naturales son solamente la parte, digamos, positiva, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué es lo que yo estoy cuantificando con esto? Totalidades, individuos totales, no partes, ¿no? Entonces tengo, digamos, si me preguntan aquí, ¿no? ¿Cuántos marcadores tiene? Entonces, me están preguntando cuántos individuos ya completos tengo. No me están preguntando, supónganse que le parto esto en la mitad. Ahí ya la pregunta no podría responderla porque me están preguntando cuántos individuos en su totalidad tengo y no cuántos partidos tengo, ¿sí? Entonces, aquí puedo responder cuántos individuos, cuántas totalidades sin partirse tengo. Tengo 13, ¿sí? Que son los tres marcadores. Ya, entonces digamos que uno empieza a contar de esa forma. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, el espacio es continuo, ¿no? ¿Y qué significa esto del espacio continuo? Que, o sea, yo estoy caminando por la calle y de repente no es que existe un hueco, pero no un hueco en la acera, no un hueco en el planeta, un hueco del espacio. O sea, como que el espacio sería una especie de recipiente, se suele pensar, ¿no? Juan Carlos, perdón que te interrumpa, Sí, sí, sí. pero que creo que faltan, o sea, están pidiendo que les dejes de entrar a la clase. Ya dejé que el Zoom tiene una cosita que se llama Enable Waiting Room y ya le di clic para que entren nomás. Entonces, se supone que deberían poder, pero no sé por qué no podían. Ya, gracias por avisarme. Ya les puse aquí, ya les admití, ya. Bacán. Entonces, les decía que miren, la continuidad se puede reflejar matemáticamente o nosotros podemos aproximarnos a analizar a la continuidad, no con estos números que son los naturales. Esto se les pone un nombre al conjunto de todos los números naturales. Ese conjunto tiene este nombre. Cuando queremos hacerle, referirnos, apuntar al conjunto de todos los números naturales, ponemos ese nombre y ahí ya identificamos todos estos. ¿Ya? Pero nosotros, digamos, identificamos otro tipo de números que son los números reales, ¿no es cierto? Y estos números reales son todos los números que uno se pueda imaginar. Que hasta este punto ustedes habrán visto. Es todos los números que se pueden imaginar que hasta este punto del conocimiento ustedes habrán visto, ¿ya? No estoy incluyendo aquí los números complejos, tampoco estoy incluyendo los alefs, los distintos tipos de infinito que pueden considerarse como números basándose en la teoría de Cantor, por si acaso, si ya conozcan acerca de eso. Ya, N, estoy ahorita hablando de los números reales que me parece que si los conocen. Entonces, esos incluyen no solo los naturales, sino los números que van entre el uno y el 2, ¿no es cierto? Todos los números que vayan entre el uno y el 2, es decir, incluirían los decimales. Ahora, el punto es que yo cuando uso los naturales, en medio del uno y del 2 no encuentro otro natural que vaya aquí en el medio. En medio del 2 y el 3, ¿cuál es otro número con los que yo puedo identificar cuando cuento con los dedos? ¿Hay algún número que yo pueda identificar cuando cuento con los dedos que hay entre el 2 y el 3? No, ¿ya? Pero si yo tomo los números reales, los números estos, cuando el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, sí.
forman parte del conjunto de los números reales y no forman parte del conjunto de los números naturales, entonces yo sí puedo esto como número real, no como número natural. Ya, me permite encontrar un número en el medio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que sean naturales, no es una propiedad, digamos, intrínseca de cada número, es decir, no es una propiedad que se puede notar simplemente viendo un número, ¿sí? Sino que cuando están ordenados uno después de otro, yo diría que estoy considerando estos miembros, estos números como naturales, cuando yo no puedo identificar uno en el medio de estos números, ¿sí? Pero, digamos, si yo los ordeno y digo que considerar como parte de los números reales. Eso significa que yo puedo proceder a encontrar alguno en el medio de estos. Entonces, si el 1 y el 2 los tomo como parte del conjunto de los números reales, es decir, que cumplen con la propiedad de que en efecto yo podría encontrar un número del tipo que se llama real en medio de los dos, sí puedo. ¿Por qué? Porque ponte entre el 1 y el 2 está el 1.5. ¿Sí? Y entre el 1 y el 1.5 estará el 1.3. Sí, entre el 1 y el 1.3 estará digamos, el 1.2 y así, ¿no? Pero siempre que yo coja cualquier par de números reales, por ejemplo, no solamente estos, puedo fijarme también en el 1.5 y en el 1.7, ¿no es cierto? En el medio de los dos estará, por ejemplo, el 1.6, pero en el medio de los dos también hay otro, ¿no? Estará el 1.55. Entre el 1.5 y el 1.55 habrá otro y otro y otro, y entonces yo siempre, digamos, puedo encontrar en el medio de dos, uno más. Entonces, cuando yo dibujo la recta real, yo estoy representando los números reales porque estoy poniendo un conjunto. Esta recta se supone que se compone de un conjunto infinito de puntos. Digamos, tal forma que yo elijo dos locaciones cualquiera para identificar dos puntos que están sobre esta recta, para identificar este punto y este punto. Y siempre voy a poder encontrar un punto en el medio, siempre. Por más chiquito que yo haga, digamos, el dibujo. Si yo tenga, digamos, un microscopio atómico para ir ubicando, siempre voy a encontrar cada vez uno en el medio uno, en el medio uno, en el medio uno, ¿sí? Entonces, esa digamos, la naturaleza del continuo, ¿no? Que ustedes como que van a poder, le quieren partir, ¿sí? Pero siempre van a encontrar a algo, a un miembro de aquello que decimos que es continuo. Así nosotros vayamos partiendo y partiendo, 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 ¿ya? Entonces, esa es como la idea general, ¿no? Miren, si no tienen como esta noción de los naturales, les cuento, ¿no? O sea, los números reales son como el conjunto más grande y aquí estarían los naturales. Sí, entonces a esto me refiero, ¿no? Digamos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, esos son naturales, pero digamos, por ejemplo, el 1.1 es real, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pienso armo la recta real, ¿no es cierto? Y considero el 1 y luego el 2, yo sí puedo decir que entre los dos está el 1.1. Pero cuando yo digo eso, estoy considerándoles a todos estos como miembros de lo real, es decir, como miembros del conjunto más grande, que sí yo, que tengo razón en considerarles así, porque el 1, el 2 y el 1.1 sí están dentro de la bola más grande, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que yo ya me voy a fijar no en todo el conjunto más grande, sino solo en este subconjunto, y yo busco números en medio del 1 y el 2, no voy a poder encontrar, a eso me refería, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tiene que ver esto que estoy dibujando aquí, no? Entonces, me imagino que ustedes sí conocen, digamos, la cruz cartesiana, que es esta de acá. Ya, entonces, ¿qué? Michael, el bostezo ese, no sé si es una forma de decirme, oye, loco, me estoy aburriendo, o si solo eres descuidado. Entonces, dime, ¿cuál de las dos? No voy a avanzar la clase hasta que me respondas. ¿Cuál de las dos? ¿A cuál de los dos, Michael? Pregunta. El que bostezó. Pues yo no era Inge. ¿No? Ya, todo bien. O sea, solo quiero saber si es que están en modo, este man me cae mal, le voy a boicotear la clase, porque bueno, no les va a ir bien así, ya. Entonces, Estaba acá en la clase, Inge, tranqui. ya, bacán, bacán. Entonces voy a seguir, ya no voy a hacer líos. Entonces, bacán, ya que todos estamos tranquilos, estaba recordando la cruz cartesiana, ya. Entonces les decía que ¿por qué Descartes plantea esto?
¿sí? Entonces Descartes, digamos, es un filósofo que influyó en las matemáticas y en la geometría. De hecho, él propuso la geometría analítica. Entonces, la geometría analítica, si es que no sé, en el colegio vieron, tiene que ver con, digamos, en vez de analizar estas figuras, cómo se las analizaba, digamos, a través de estos gráficos, dice, no, yo voy a extraer la esencia de esta figura en una ecuación algebraica. Entonces dice, esa ecuación es esta, ¿no? Sí. Ya, entonces como que la relación que tienen estos puntos unos con otros para generar esta forma en particular en el mundo concreto, esta información está sintetizada en esta ecuación. Pero antes de Descartes, digamos que eso no era de esa forma, ¿no? Lo que se tenía era la geometría plana nomás, pero no la analítica. Entonces la geometría plana de ley necesitaba como que dibujos en la pizarra para ser trabajados y trabajarlos, digamos, viendo la pizarra. Pero digamos, la expresión matemática puede trascender el tener que hacer el dibujo, sino que nosotros podemos trabajar con la expresión matemática, ¿ya? Ahora, que Descartes plantea la cruz, porque es parte de su dualismo, ¿ya? Entonces, digamos, nosotros en general consideramos que hay algo que está en la base fundamental de la realidad. Esas son la clase de explicaciones que damos en Occidente. Lo que hacen es ir a, digamos, cuando nos preguntan por qué el cielo es azul. Entonces yo apunto a algo que es tal, que si es que eso no se da, el cielo no es azul, ¿sí? Entonces, digamos, esos objetos que son tales que si es que no se dan, los otros tampoco se van a dar. Puede, digamos, aquí una metáfora o una analogía, hacerlas ver como que tenemos un edificio ya. Como están aspectos de la realidad que van a suceder solo si es que a otros aspectos de la realidad ya están dándose antes. Entonces, aquí, en la base fundamental de la realidad, digamos, para, por ejemplo, las personas teístas, suele estar, no sé, Dios, dioses, diosas. Digamos, para los físicos o la gente que es materialista, de ideología materialista en el sentido filosófico, ahora se les dice fisicalistas, lo que van a pensar que está en la base fundamental de la realidad son entidades que descubra la física más avanzada que hay. Entonces, digamos, en este caso, lo que se considera es esta estructura, ¿no? Que lo que está aquí, digamos, en la base del edificio es algo que si es que no está, el resto de pisos no están, ¿sí? Ya, entonces la cosa es que muchas personas piensan que es la materia, ¿sí? Hay otras personas que pensaban que son, digamos, las ideas, o sí, el mundo inmaterial, pero digamos, no necesariamente las ideas de alguien en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, sí tiene sentido decir, ¿no es cierto? Que primero existieron los átomos y las nubes y el universo ¿no es cierto? Y después de eso, por alguna razón que no saben cómo explicar todavía bien, pucha, surgió la vida y la conciencia, y de la conciencia salen estas experiencias mentales, ¿ya? Otra forma de pensar es que en la base fundamental de la realidad está no la experiencia de alguien individual, así como que chuta desde que Juan Carlos nació, como a lo que tiene acceso directo es a las experiencias de su mente. Entonces esta persona diría que, digamos, todo lo que existe o que la palabra existir se define en función de esta experiencia inmediata a la que tengo acceso y por lo tanto, digamos, no puedo yo salir del conjunto de cuestiones que puedo concebir. Por ende, digamos, todo lo que yo considero real de alguna manera tiene que ver o está ligado o la fuente de esas realidades son estas experiencias, ¿ya? Pero el punto es que eso sería como que inconsistente con la existencia de las otras personas, porque hay otras personas y otras situaciones que sucedieron aunque yo no tenga conciencia, ¿ya? Pero lo que plantean las personas que son inmaterialistas, es decir, que no basan, no dicen que en la base fundamental de la realidad está la materia, sino estas cuestiones como experiencias, se refieren a experiencias independientes del observador. Y es que hay una especie de error o vicio en el pensamiento que nos hace pensar que para que exista experiencia debe haber el sujeto que sea el portador de esa experiencia. Pero digamos, hay una cuestión distinta si es que yo hago esto y digo, me duele, a que si hago eso y digo, este cuerpo siente dolor. La segunda aseveración, digamos, manifiesta algo que está pasando en el universo, en el mundo de la experiencia pura independiente del observador. Ya, que se colgó la imagen otra vez, ya mismo se arregla, denme un chance. Sí, ya. Entonces, lo que Descartes plantea
es que no, en la base fundamental de la realidad no está ni solo la materia, ni solo la mente, sino que ambas. Entonces, por eso se llama dualismo, ¿no? Entonces, de aquí de los átomos y las partículas fundamentales o las relaciones de causalidad más fundamental, salen el resto de cosas materiales que vemos en el mundo material, el resto de cosas y procesos materiales. Y que también hay asimismo un sustrato, una base fundamental, pero de algo mental. Y de aquí proceden el resto de cuestiones mentales que encontramos. Entonces, digamos, en su dualismo necesita que fundamentalmente hayan dos. Entonces, aquí está la una y aquí está la otra, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, sus formas de representar lo que está habitando el mundo depende mucho, digamos, del marco conceptual que tengan, es decir, de esta visión filosófica del mundo, ¿ya? Al menos para cuando se empezó a generar estos sistemas de representación. Después que ya se los empezó a usar, uno puede, o sea, a medida que fue avanzando la ciencia, se desligó ya estos sistemas de representación de estas concepciones porque, digamos, nos han servido independientemente de que se tengan esa concepción del mundo o no. Es decir, uno puede no aceptar el dualismo, sin embargo, usar la cruz cartesiana porque el rato que ya hacemos matemáticas y geometría, podemos plantear qué procedimientos hacer, proceder en las ciencias a partir de nuestras concepciones del mundo, pero el rato que ya usamos la matemática y la geometría, digamos, estas entidades por sí solas no se refieren, no hablan de algo del mundo, sino de estructuras. No hablan de algo que tenemos acceso con los sentidos, sino de estructuras. Ya, de estructuras abstractas, es decir, de lo que se encuentra que hay en común en distintas cuestiones particulares. Ya, ahora, ¿por qué? Hubo un caso, digamos, conocido, donde hay una ventaja en representar de esta forma a representar de esta forma. Entonces, la cosa es que, miren, mientras estaban descubriendo, ¿no es cierto?, los números, qué tipos de números hay, como les mostré, digamos, por lo pronto les hablé de algunos, ¿no? Les hablé de los reales, les hablé de los enteros, les hablé de los naturales, ustedes vieron los decimales, ¿no es cierto?, cuando puse 1.5, así, ¿no es cierto? Ya, hay un tipo de números que se les llaman racionales y que se pueden obtener siempre dividiendo dos números enteros. Por ejemplo, el 1 medio, el 1 es entero, el 2 es entero, el menos 1 medio es también, estoy siguiendo ese proceso porque pongo en una fracción en el numerador un número y en el denominador otro número entero, tanto el 1 como el menos 2 son números enteros. Sin embargo, la totalidad que estoy yo aquí generando, corresponde a una nueva categoría que se le llaman los números racionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se obtuvo al dividir una razón, es una división. Entonces aquí en matemáticas, ¿no? Y en geometría. Entonces, digamos, aquí se tiene una razón porque se pone una división los números enteros. Sin embargo, hay números que no se pueden que no son ni naturales ni son racionales, ¿sí? Y miren, estos racionales, muchos de estos se reexpresan de manera decimal. Entonces hay ciertos decimales, digamos, ahorita, de todos los números que les he hablado, estoy hablando de un montón de números que incluyen algunos decimales, pero no de un tipo de números que también pueden expresarse de manera decimal y a los que se les conoce como irracionales. Pues uno de esos números irracionales es el número raíz de 2, ¿sí? Y esta raíz de 2 se puede reconocer cuando se tiene un número irracional. Cuando se lo expresa en notación decimal, notamos que los decimales que tienen son infinitos y no siguen ningún patrón, ¿sí? Entonces, todos estos números que van después de la coma van a seguir fluctuando 7, 7, 2, 3, 10, lo que sea, sin ninguna ley, como si parece que no se puede extraer de ahí ninguna ley para producir cuál va a venir después de otro. Sin embargo, hay otro tipo de números, ¿no? Digamos, dividan 8 para 6, sí, 20 para 6, Simón, 20 para 6, y eso les va a dar esto, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3, así. Ya, entonces, digamos, fíjense, en este también es un número que tiene decimales, pero los decimales que tienen así son infinitos, ¿no? Aquí no estoy escribiendo todos, pero siguen un patrón, y el patrón es que el 3 siempre se va a repetir. Hay números que, digamos, para en vez de escribir así como escribí, uno puede a veces poner esto así, para decir que el decimal que se va a repetir es el que tiene el sombrerito arriba. Hay números decimales que no solo se repite uno, sino que se repiten dos, por ejemplo, así. Entonces, este número sin ese sombrerito, yo lo podría representar así, ¿no? ¿Ya? Ya, ahora el punto es que este tipo de números, los irracionales, justo no se pueden obtener dividiendo un entero para otro, ¿sí? Sino que
no se los puede obtener así y su representación decimal no sigue, los decimales no siguen ninguna periodicidad o patrón. ¿Ya? Entonces, ahora la cosa es que mientras estaba generando esta recta, matemáticamente no se sabía cómo identificar esto, o sea, todavía no concebían la existencia de este tipo de números, digamos, en ese tiempo, ¿no? En la parte europea. Pero aquí en América ya teníamos, en la parte, como les digo, de los pueblos que vivían aquí antes del genocidio, ya tenían una idea de la existencia de este tipo de números. ¿Por qué? Porque miren, aquí como rayos, si yo tengo el 0 y aquí yo tengo, digamos, el 1 y aquí yo tengo el 2, ¿cómo identifico específica y particularmente el número decimal 1.14 y con un montón de decimales ahí infinitos que no tienen ningún patrón? Está difícil identificarlo exactamente a ese número, ¿sí? Mientras que en este sistema de representación yo sí puedo hacer eso con total precisión. ¿Por qué? Porque recordando a Pitágoras, digamos, si nosotros, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras dice que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo es uno que tiene esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea rectángulo? Significa que uno de sus tres ángulos, un ángulo es la medida de cuánto se abren dos líneas, ¿no? Entonces, miren, aquí encuentro dos líneas, la medida que se abren estará simbolizada gráficamente por este arquito, ¿no? Se abrió el poquito, así está más abierto, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, acá tengo otro ángulo y acá tengo otro ángulo. Si de estos tres ángulos, el de aquí es especial, ¿por qué? Porque, digamos, esta abertura entre esta línea completamente horizontal y esta completamente vertical es 90 grados. Entonces, cuando ustedes tienen un triángulo de este estilo, tienen un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que hace Pitágoras? Después se dio cuenta Pitágoras, ¿no es cierto? Se da cuenta que la longitud de este lado, la longitud de este lado y la de este lado, A, B y C son la propiedad longitud, cuantifican la longitud, están relacionadas a través de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, yo si conozco la longitud de este lado y la longitud de este lado, puedo obtenerla de este. ¿Por qué? Porque basta hacer esta operación de la derecha con las longitudes que yo conozca y así determino la longitud del lado que está aquí, ¿sí? De hecho, si yo quiero saber no esta longitud al cuadrado, sino solamente esta longitud sin estar al cuadrado, me vengo a esta fórmula y el cuadrado le paso al otro lado, ¿no es cierto? Haciendo raíz, ¿sí? Entonces, esta expresión es equivalente a la que acabé de borrar, con el 2 aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es esto? Esto es una forma de obtener la longitud de C a partir de la longitud de los lados que están aquí. Ahora, fíjense en este cuadrado, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque en este cuadrado yo puedo generar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, como así, ¿ya? Y digamos, esto de aquí, esta diagonal, sería el equivalente a este lado de aquí. Miren, aquí tengo el lado de la base y este sería como el lado de la altura, ¿no es cierto? Ya, ahora, a este lado, al más largo, se le llama hipotenusa, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos un cuadrado del lado 1, entonces este lado de aquí, que va a ser también la base del triángulo, y el lado que está acá, que va a ser como la altura del triángulo, ¿no es cierto? Medirían 1. Si es así, y usando Pitágoras, la longitud de la hipotenusa, ¿no es cierto? Va a ser la raíz de ¿qué? De 1 al cuadrado, más este 1 que está aquí al cuadrado, es decir, el C es la raíz de 2. Perdón. Entonces, resulta que tengo exactamente en esta longitud, la longitud precisa de la raíz de 2, lo cual era difícil encontrar acá, ¿sí? De manera precisa. Entonces, es como si la información de los números irracionales ya estuviera en este sistema de representación de manera más fácil de encontrar, ¿sí? Ahora, de todos los sistemas de representación, porque digamos esto me permite representar cuestiones en dos dimensiones, es decir, puedo dar informaciones de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, para Descartes podríamos decir que en el lado horizontal podríamos dar información acerca de la materia, de lo material, y en el lado vertical acerca de, digamos, las cuestiones mentales. Uno podría pensar así, ¿no es cierto? En general es una dimensión extra a analizar, digamos, nos abre otro conjunto de otro tipo de información a tener, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, lo que solemos usar, como solemos usar ahora la cruz cartesiana, es para ubicar espacialmente en el plano puntos. Entonces, lo que les estaba contando hace un momento es cómo se tienen distintos sistemas de representación. Teníamos uno que se llama la chacana, o cruz cuadrada, pero el que usamos mayormente ya en ingeniería es, digamos, la cruz cartesiana, ¿sí? Cuando vamos a usar o trabajar en dos dimensiones, donde cada dimensión es simplemente un tipo de información, ¿sí? Ya, ahora, no hay solamente estos
sistemas de representación. También se han intentado usar otros sistemas de representación, el sistema de representación árbol, por ejemplo, que podría ser usado en sistemas complejos, ¿sí? Pero el que nosotros vamos a usar y que van a empezar aprendiendo, pues es cómo usar los sistemas de representación en de la cruz cartesiana, en el plano cartesiano, como le dicen, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente, ¿sí? Primero que nada, digamos que yo quiero identificar los puntos del espacio. Y ahora, antes de hablar de los puntos en este plano, quisiera hacer un pequeño paréntesis para sugerirles una relación entre el espacio y el pensamiento, ¿sí? ¿Cómo el mundo, digamos, del que estemos restringidos a vivir en 3 dimensiones, ¿no? Y que no seamos objetos de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones espaciales y, digamos, una temporal, ¿sí? Que la información del mundo, ¿no? ¿De dónde está esta taza? Digamos, a partir desde donde desde donde está, no sé, un mosco, supónganse que está un mosco aquí, justo aquí, bueno, acá ya, aquí ya. Entonces, para que llegue el mosco a la taza, el mosco tendría que irse, digamos, hacia adelante un poco. Entonces, necesito una dimensión para poder cuantificar en la dimensión hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que irse hacia adelante? ¿Sí? Ahora también necesita irse hacia allá un poco, es decir, tiene que irse, digamos, horizontalmente hacia la izquierda, por decirlo así, ¿no es cierto? Una cantidad, y miren, tiene que irse hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vivimos en un mundo donde para poderse trasladar de un punto a otro necesito, digamos, 3 tipos de información. Sí, Ahora, a eso me refiero con que vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿no? ¿Cómo este mundo de 3 dimensiones se podría, o sea, se sugiere que estaría relacionado con el pensamiento? Pues justo con la lógica, ¿no? Miren, ¿qué tal si es que yo tengo, no sé, una bicicleta donde una parte del tubo es de este color azul, ¿no? Y otra parte del tubo es, por ejemplo, de este color así. ¿Ya? Entonces yo cojo y digo, ¿qué oración reflejaría esta situación? Yo diría, el tubo es azul. Y así, digamos, con esta oración yo, reflejara la situación, pensara que podría yo reflejar esta situación, ¿no? de que encuentro este parche de color azul, ¿no es cierto?, en el tubo es azul. Ya, pero también pudiera yo tratar de reflejar lo que está pasando cuando yo veo este tubo diciendo que el tubo es negro. Ahora, si yo me quedara solamente con y con esta información, y si es que yo dijera que esto es cierto y que también esto es cierto, entraría en una contradicción porque estoy diciendo que una misma entidad, que en este caso es el tubo, tiene 2 propiedades mutuamente excluyentes, ¿no? Si es que algo ya está siendo azul, no puede ser negro, ¿sí? Entonces, pero me dicen, mira, lo que pasa es que es azul aquí, ¿sí? Y es negro acá, ¿sí? Entonces, el tener una locación, ¿sí? Impide que haya contradicción, ¿sí? Entonces, el hecho de que, digamos, el mundo esté dado de manera que las propiedades no estén todas contradictoriamente dispuestas en un punto, el hecho de que haya extensión permite que todos esos colores se distribuyan en esa extensión y las distintas propiedades del mundo se distribuyan en esa extensión de manera que el mundo no sea contradictorio. Entonces uno puede pensar acerca del espacio y también del tiempo en esa manera. Ya, ¿por qué les digo eso? Porque, digamos, posiblemente, muy posiblemente, nuestra propia cognición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos actos espontáneos para entender en nuestro proceso cognitivo, en el trabajo para entender mentalmente algo. Tenemos, usamos procedimientos de acceso común a los que le llamamos la lógica, ¿no? Entonces, parece ser que compartimos esos procedimientos justo porque compartimos la misma forma en la que estamos expuestos ante el mundo, es decir, estamos expuestos en un mundo de 3 dimensiones espaciales y una temporal, por decirlo así. Ya, entonces después de esa acotación y sugerencia de cómo se podría ver la relación del espacio con la cognición, y en ese sentido la geometría con la lógica y la lógica con las matemáticas, a su vez, y cómo están estas entrelazadas,
Ahora vamos un poco más concretamente a ver cosas, ¿no? Entonces, digamos que en este plano, yo puedo hacer que el eje X represente cualquier propiedad que a mí me diera la gana y que el eje Y represente cualquier propiedad que a mí me dé la gana, siempre y cuando sean propiedades cuantificables. Entonces, digamos que yo tengo aquí en mi pizarra, en este punto, está una hormiga, ¿sí? Y que yo quiero que justo la dimensión horizontal y la dimensión vertical correspondan a puntos en el espacio. Entonces, ¿cuánto tengo que moverme horizontalmente y cuánto tengo que moverme verticalmente para llegar a una posición, desde una posición a otra? Eso es lo que voy a tratar de entender o desmenuzar con este dibujo. Entonces, estas son en X. Voy a escribir las coordenadas de X, es decir, cuánto tengo que moverme en el espacio hacia la derecha o hacia la izquierda para llegar a cierto lugar. Y, digamos, este eje de aquí, el Y, va a corresponder a cuánto tengo que moverme verticalmente en el espacio, cómo tengo que cambiar mis locaciones y mis posiciones con respecto a un punto para llegar a otro, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está mi hormiga y acá, pucha, se me cayó en la mañana, no sé, mientras desayunaba un poco de azúcar, ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para decirle a la hormiga? Que llegue acá. Supónganse que me hace caso y es una hormiga ciega y sigue mis consejos. ¿Ya? Entonces, o sea, esto, digamos, no es tan irreal, ¿no? Digamos, tal vez las hormigas no es que están usando la vista necesariamente para guiarse y cambiarse de posición, sino que, digamos, estos consejos son consejos químicos que les dejan otras hormigas cuando van por ahí, por el mundo, ¿no? Le van dejando olores y entonces la otra, la que va más atrás, identifica cómo, por dónde ir, ¿no? Ya, entonces, digamos que yo para llegar desde aquí hasta acá, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, caminar dos unidades hacia el, sino la hormiga, ¿no? 2 unidades hacia la derecha, sí, y una hacia arriba. Entonces, ¿por qué? Porque miren, esta podría venir para llegar desde aquí hasta acá. Lo que tendría que hacer es 1, 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Yo tengo una forma de manifestar eso. ¿Cómo? Justo con esos dos números, ¿no? Que desde el origen de coordenadas, para llegar hasta este punto, lo que debo hacer es ir 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces, la convención aquí es que fíjense en el orden en el que puse los números, ¿no? El orden en el que puse los números es tal que, digamos, primero pongo las componentes en X, es decir, cuánto tengo que caminar horizontalmente, y después pongo la información de cuánto tengo que caminar verticalmente, ¿no es cierto? Entonces, a este par de números se le llama par ordenado, justo porque, digamos, hay una especie de convención que las coordenadas X o la información en X es la que primero va a aparecer aquí y la información de Y es la que se va a poner después de la coma. La información de qué, de cuánto tengo que caminar, justo en X para ir hacia el grano que está aquí, hacia el de azúcar, y cuánto tengo que caminar en Y para llegar a este grano. ¿Sí? Entonces, justo este par de números que se les llama como par ordenados, se les conoce como par ordenados, son la forma de identificar la locación de este punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Ya, hasta ahí me cachan. Sí, sí, se Sí, entiende. profe. Bien, si tienen preguntas ya saben. Por si acaso, no soy enojón en realidad, o sea, no, el rato que dije, a ver, no voy a continuar hasta que no estaba yo dispuesto a pelear, ya, solo quería que, eso, no se tomen a la ligera las cosas, no me estén como molestando, así, ya, pero de ahí ya todo bien, no estoy enojado ni nada, los pilas pueden decirme nomás cualquier cosa, ya. Ahora, yo puedo asimismo llegar a este punto de otras formas. O sea, por ejemplo, digamos que la hormiga estaba con los ojos hacia allá, en esa dirección, ¿sí? Entonces, digamos que la hormiga estaba viendo hacia allá, ¿ya? Así. Entonces, yo podría decirle, oye, pero un ratito, verás, desde donde estás, para llegar acá, lo que tienes que hacer es girarte un poco. Sí, te puedes girar un poco, como ponte cuánto. O sea, digamos que la hormiga, a ver, ahí ya creo que me denunció, soy yo. Entonces estoy viendo hacia allá y me dicen, oye, y que alguien me coge y me mueve la cabeza, pero mira en esa dirección, ¿sí? Y entonces alguien puede coger la hormiga y mover la cabeza y girarle un poco y decirle, mira en esa dirección. ¿En qué dirección? En esta dirección, ¿sí? Ya, y decirle, bueno, para llegar al grano, camina esta cantidad hacia allá, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es esta cantidad? En este caso, sería la raíz de 5, ¿sí? Entonces, si yo le digo, mira, anda, mueve la cabeza cierta cantidad, esta cierta cantidad va a ser un ángulo.
¿sí? Le voy a decir, gira tantos grados, ¿sí? Justo va a ser un ángulo porque un ángulo me indica cuál es la abertura que hay entre estas dos líneas, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, mira, la cantidad que tienes que tú girar para llegar suponte que la mirada es justo un rayo, ¿no? Entonces, el rayo de tu mirada actual con el rayo de tu mirada cuando ya veas a dónde quieres llegar, tiene que formar un ángulo o tiene que ser una apertura Z. Aquí le dan un ángulo, ¿no? Yo no sé ahorita exactamente cuál es este ángulo θ, lo podemos descubrir en un momento, ¿sí? Pero supónganse que es 45 o no sé, 30 grados, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le diría gira 30 grados y camina una longitud de raíz de 5. De esa forma, la hormiga que está aquí también podría llegar acá, ¿sí? Entonces resulta que yo puedo decirle a la hormiga de dos maneras cómo hacer para ir desde el origen de coordenadas a cualquier punto que está en el plano, ¿no? Una forma es dándole estos dos números, es decir, dándole cuánto tiene que caminar horizontalmente y cuánto tiene que caminar verticalmente para llegar al punto. Y la otra forma de decirle de cómo llegar desde donde está hasta este punto es diciéndole que se gire cierto ángulo y que a partir de que su rayo de visión ya llega hasta el objetivo, entonces camine cierta longitud que en este caso sería raíz de 5. Entonces estos dos también son un par de números, la raíz de 5 y el 30, que condensan la información de la locación de este punto con respecto al origen. Al igual que este par de números de aquí, son un par de números que condensan la información de la locación de dónde está este punto con respecto acá. Y ambas informaciones les van a llevar a la hormiga al mismo lugar, es decir, ambas informaciones hablan del mismo punto espacial. Ya, ahora, lo que a mí me gustaría hacer es que ustedes puedan expresar las locaciones en el plano, ya sea de esta forma o ya sea de esta forma. Cuando uno expresa de esta forma, digamos, está usando coordenadas rectangulares, ¿sí? O coordenadas cartesianas. Ya voy a escribir eso para que no se les vaya. Y cuando yo estoy escribiendo de esta forma, sí, yo estoy escribiendo en coordenadas polares, ¿ya? Entonces, quiero hacer énfasis en eso y ya, para empezar ya a trabajar con esas cosas, quiero preguntarles, ¿me entendieron esta parte? Sí, bro. Muchas gracias por el feedback, ¿ya? Entonces, sigo. Una duda. Sí, por Perdón. favor, pregúntame, sí. ¿El 5 es un número cualquiera o...? ¿Por qué a este en particular, a la raíz de 5, por qué le obtuve? En este caso sí es adecuado, ya hice el cálculo en mi mente, ya. El valor de 30 grados ese lo adiviné, o sea, lo puse ahí solo por acto pedagógico para decirles, vean, aquí va a haber una cantidad de ángulos que tienen que girar, sí. Pero la raíz de 5 sí la obtuve y justo es una gran pregunta, digamos, lo obtuve de la siguiente forma, ¿no? Lo que hice fue, que es el siguiente paso que iba a explicar, muchas gracias por más bien intervenir, es ¿no? Que lo que me doy cuenta es que aquí están relacionadas varias cosas entre sí. Miren, esta de aquí es la componente X del punto donde está el grano de azúcar. Esta es la componente Y, o sea, la altura esta desde aquí hasta acá, desde 0 a 1 es la componente Y de este grano, ¿no es cierto? Pero esta altura de aquí es la misma altura que hay desde aquí hasta acá, es decir, es la misma longitud que hay en esta línea de aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo compuse fue un triángulo rectángulo. Entonces, miren, le voy a arrancar este triángulo rectángulo así, ¿ya? Y le voy a poner acá. ¿Y qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es que la longitud de la base sí conozco es 2. La longitud de la altura yo sí conozco es 1, ¿sí? Y la longitud de aquí yo sí podría conocer. ¿Por qué? Por Pitágoras, ¿no? Les acabo de decir que para conocer la longitud de la hipotenusa hay que a esto elevar al cuadrado, a esto elevar al cuadrado, sí, sumar entre sí, de ahí sacar la raíz. Entonces 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado, como 1 al cuadrado es 1. Entonces 4